por atendernos. Hola, buen día. Bueno, Gabriel, ¿vos estás aquí viviendo en Argentina? Sí, tengo 6 años viviendo en Buenos Aires. Bueno, de acuerdo a la información que manejas, ¿cuál es el clima en estas últimas horas en tu país, amigo? Bueno, por un lado, un clima de desazón, de pena, básicamente de duelo, fue lo que se vivió el fin de semana, luego de la juramentación ilegítima llevada a cabo por Nicolás Maduro. Básicamente fue un golpe de Estado contra la Constitución y contra la soberanía popular que se expresó en las elecciones presidenciales de julio del año pasado, en las que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos. A pesar de esta contundencia, una derrota que sufrió Maduro de casi 40 puntos de diferencia, al ser una dictadura criminal, ocurrió lo que era más probable que sucediera, que era que Maduro se impusiera por la fuerza para mantenerse en el poder, ¿no? Sin embargo, la oposición ha insistido en su llamado a hacer lo que haya que hacer, lo que sea necesario para restablecer el orden constitucional y hacer respetar la voluntad de los venezolanos que se expresó en las elecciones. Gabriel, de ese 30 al 40% de la población que se sustenta a Maduro para mantenerse en el poder tras las elecciones, ¿qué sector de la sociedad es? ¿Es el sector más humilde? ¿Hay una especie de lo que nosotros denominamos acá casta empresarial, casta social? ¿A dónde lo podemos llevar para hacer un comparativo con la Argentina de la experiencia que vos tenés ya viviendo hace 6 años aquí? Sí, según las actas electorales de escrutinio de los comicios, Maduro logró superar apenas los 3 millones de votos. Y en gran parte muchos de estos votos se deben al control social que mantiene el régimen sobre los sectores más humildes, a los que amenaza con quitarle el beneficio de la bolsa de alimentos o los bonos que les otorga, amenaza con quitárselos si no son leales al sistema. Igual sucede con los empleados públicos, que son forzados y amenazados para asistir a las concentraciones chavistas o incluso a forzarlos a votar por el régimen, si esto no ocurre son despedidos. Aunque en Venezuela el voto es secreto, se utilizan diversas artimañas para presionarlos, como pedirles que tomen una foto al voto. En Venezuela el voto es electrónico, con una máquina que emite un comprobante y el régimen amenaza a los empleados públicos para que hagan esto. También en centros electorales en los que los fiscales opositores son amenazados y no se les permite ingresar al recinto de votación. Entonces, de alguna manera, en estos centros electorales no hay garantía de que el proceso sea transparente y los electores, allá ocurre algo que se llama la asistencia del voto, que es que una persona se pone detrás del elector para ver cómo está votando e intimidarlo y forzarlo a que vota por el régimen. Sin embargo, lo que vimos en las elecciones es que se produjo un quiebre social y el respaldo que tenía el chavismo, el respaldo histórico, fue dilapidado por completo por Nicolás Maduro. Es prácticamente inexistente ya el movimiento chavista y lo que vimos fue un cambio social en el que en los sectores más populares, donde en algún momento en la era de Chávez ese movimiento tenía gran fuerza, ahora fue donde justamente más votos obtuvo la oposición. Gabriel, te saluda, buenos días. Uno pudo ver, la verdad que fue un mamarracho la asunción, coincido, ¿no? Sin la presencia de casi ningún presidente, creo que solamente el de Cuba, el rechazo internacional, el desconocimiento de varios países. Ahora, Maduro volvió a asumir. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Porque da la sensación, y es feo lo que voy a decir, da la sensación de que por las buenas no se va este hombre. Gabriel. Y lo hemos tenido claro los venezolanos, es un régimen que no cree en la democracia ni en el Estado de Derecho y no se va a ir por su propia voluntad, hay que forzar su salida y para ello es necesario que se produzca por lo menos un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas que le quita el respaldo. Este es el último pilar que sostiene el régimen y es necesario seguir presionando hacia allá para producir este quiebre. Hacia allí han estado dirigidos los mensajes de la líder opositora María Corina Machado,
también del presidente electo Edmundo González, y también la presión internacional de los últimos días. El viernes se conocieron sanciones internacionales coordinadas por la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos contra varios jerarcas del régimen, y destacó la decisión de Estados Unidos de incluir al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en su programa de recompensa. Se están ofreciendo $15 millones por la captura del ministro de Defensa, que es la cabeza de las Fuerzas Armadas, y además se aumentó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior, a $25 millones cada uno. Entonces, básicamente se están ofreciendo los incentivos para que este quiebre se produzca y que pueda darse el paso por parte de algún sector militar dentro de las Fuerzas Armadas. Gabriel, ¿y una intervención militar de fuerzas extranjeras? ¿Algo de eso se habla? Este fin de semana el expresidente colombiano Álvaro Uribe y también el expresidente Iván Duque plantearon que quizás hay que pensar en esta opción. Sin embargo, es poco probable que en la región haya un apoyo unánime hacia esto, y si se plantea avanzar con algo así, no sería de forma pública, sino hasta que ocurra y que ocurrir tenga éxito, ¿no? No es algo que se va a estar planteando en los medios de comunicación abiertamente. Sin embargo, María Corina Machado ha llamado a hacer lo que sea necesario para restablecer la Constitución. Gabriel, nosotros tenemos mucho interés en la República Argentina y fundamentalmente en esta región del país. Te lo pongo en contexto, nosotros estamos muy cerca de la provincia de Catamarca, donde es oriundo el gendarme que está detenido en estos momentos en tu país. ¿Qué información se maneja o que nos puedas aportar en la apertura de esta semana? Lamentablemente la información es prácticamente nula, inexistente. Lo último que se conoció fueron las imágenes que el régimen filtró, que mostraban a Nahuel caminando dentro de un centro de reclusión. Sin embargo, su estatus todavía es de desaparición forzada. Se desconoce en qué centro de detención está recluido, su familia no ha podido verlo ni tener contacto con él, y tampoco se ha permitido a que algún abogado se juramente para ejercer su defensa. Básicamente ha estado asistido por un defensor público puesto por el régimen, que lo que nos ha demostrado los últimos meses con los casos de otros presos políticos es que estos defensores públicos realmente no defienden al detenido, sino que están allí como simulando ese rol, pero no hacen ningún empeño para lograr su liberación, sino que son funcionarios leales al régimen y a los intereses de la dictadura. Entonces, Nahuel está siendo víctima de la violación de todos sus derechos humanos al haber sido detenido ilegalmente, al estar bajo desaparición forzada, al no tener derecho a la defensa, a un debido proceso, al estar incomunicado, y lamentablemente esto ocurre en situación en que algunos sectores políticos argentinos mantienen silencio ante esta situación de un ciudadano argentino. Es lamentable que a estas alturas el kirchnerismo no se pronuncie sobre esto. Incluso vimos el fin de semana un comunicado deplorable de las madres de Plaza de Mayo apoyando a la dictadura, cuando justamente es una dictadura que tiene desaparecido a un ciudadano argentino. Esto es una cosa insólita y que toda la sociedad debería estar rechazando y exigiendo la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por este servicio para la multiplataforma aquí en la provincia de La Rioja. Esperemos que tu país encuentre el rumbo y que se respete fundamentalmente lo que han dicho las urnas. Pero bueno, acá va a ser, digamos, un trabajo de la sociedad venezolana, como así también de los países que están, digamos, en bloque para hacer planteos concretos a Maduro. Vamos a ver cómo evoluciona este año. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Gabriel Bastidas, periodista venezolano aquí en la República Argentina, dando este panorama, pero como siempre sucede, Dani, con el tema de las dictaduras. Asumen, se va a ir de agenda esto seguramente en los próximos días. Encima son 6 años ya. Claro, listo. 6 años. Y lo tendremos a Maduro. Era hasta risueño la forma de cómo ha asumido, que estaba rodeado, digamos, su escenario era los militares. Es el respaldo que tienen. Bueno, escuchá lo que dijo Gabriel, ¿no? Si no hay un quiebre en la cúpula militar, imposible.
Buen día, muy feliz por gozar de vuestra compañía, bendiciones para todo el equipo, me dice mi madre que me lo está escuchando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hola, señor Nelson, Mónica, buenos días. Quería comentarle